Muy buenas. Pues esta noche irá sobre algo un poquito más diametralmente opuesto que un juego, ¿vale? Quiero empezar un nuevo formato de Twitch, a ver qué tal cala. Y así también aprovecho para poder leer un libro que llevo bastante tiempo queriendo leer, pero que no hay forma por el tiempo. Así que lo primero de todo, lo que haré es una breve introducción del autor, ¿vale? En este caso estoy compartiendo la pantalla para que veamos. Es una página totalmente random, ¿vale? Donde muestra una breve bibliografía del autor, posiblemente no con exactitud, pero sí a grosso modo, ¿vale? En este caso es Philip K. Dick, ¿ok? Voy a leerlo. Nació prematuramente el 16 de diciembre del año 1928 en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Era el hijo de dos empleados del gobierno federal, llamados Joseph Edgar Dick y Dorothy Kindred, apellido del que Philip tomó la inicial para firmar como autor. Un segundo, por favor, a ver si todo está bien. Sí, se me escucha bien, ¿no? Sí, genial. Vale. Un segundito. Vale. Dick había nacido junto a una gemela llamada Jane, que falleció a las pocas semanas del alumbramiento. El recuerdo de su hermana marcó al escritor tanto en su existencia como en sus escritos. Cuando todavía era un niño, sus padres se divorciaron, yendo tras la separación de sus progenitores a vivir Philip con su madre a Berkeley, California. En su infancia sufrió múltiples problemas físicos, padeciendo asma, agorafobia, taquicardia. Ávido lector, sus primeras incursiones en la ciencia ficción fueron con revistas como Unknown, publicación pulp creada por John Campbell, que la verdad es un autor que me gustaría también mostraros. Voy a guardar aquí para que no se nos vaya, ¿vale? O Austodins, revista de Harry Bates, ¿vale? Y William Clayton. Tras independizarse a los 18 años de edad, Philip comenzó a ganarse la vida como dependiente de una tienda de discos. Era un gran aficionado a la música clásica y disc jockey radiofónico. Al mismo tiempo, acudió durante breve tiempo a la universidad para estudiar filosofía. En el año 1948 contrajo matrimonio por primera vez al casarse con Janet Marlin. El enlace solamente duró 6 meses. A comienzos de la década de los 50 se casó con Cleo Apostolides y comenzó a escribir relatos de ciencia ficción, publicando sus primeros textos en diversas revistas pulp, entre ellas Planet History. Entre sus principales influencias se encontraban nombres tan diversos como A.E. Van Vogt, James T. Farrell, Jonathan Swift, Kurt Vonnegut, Stendhal, disculpadme por la pronunciación, Gustave Flaubert, Alfred Bester, James Joyce, Honoré de Balzac, Fedor Dostoyevsky, Anton Chekhov y Frederick Brown. Más tarde, además de en Planet History, colaboró asiduamente en publicaciones como Galaxy o Wall of It o Fantasy. Su primera novela fue Lotería Solar, de 1955, ubicando la historia en una época en la que el sistema democrático es reemplazado por la suerte de la lotería, mediante la que se elige al gran presentador, gobernante de la Federación de Planetas. El estilo crítico y reflexivo de Dick, desarrollado en distopías, situaciones originales, sugerentes, extrañas, paranoicas, con una percepción pesimista del futuro, ya eso es visible en esta obra menor pero significativa en su trayectoria.
Dick, quien en los años 60 experimentó con drogas, especialmente anfetaminas y LSD, provocando una adicción que caracterizaría sus desequilibrios existenciales. Nunca consiguió ser apreciado en su auténtica valía, en su momento, especialmente en los Estados Unidos, siendo más considerado fuera de su país, principalmente en Europa. La primera novela de identidad de Philip K. Dick, tras títulos como El tiempo doblado de 1956, Un ojo en el cielo de 1957 y Tiempo desarticulado de 1959, y otra gran obra, El hombre en el castillo de 1962, que puedo añadir que hay una serie en Prime Video sobre esta última. Fabulación sobre la victoria nazi y japonesa en la Segunda Guerra Mundial, con los Estados Unidos dominados por la potencia pensadora. Gracias a este título, Dick ganó el premio Hugo. Otras obras importantes del esquizofrénico autor de Chicago durante los años 60, época en la que Philip estaba inmerso en la cultura hippie, son Los jugadores de Titán de 1963, Tiempo de Marte de 1964, Los simulacros de 1964, distopía con una sociedad totalitaria regida por una primera dama, Los clanes de la luna Alfana 1964, Los tres estigmas de Palmer Eldritch de 1965, El doctor Moneda Sangrienta 1965, Esperando el año pasado 1966, El mundo contra el reloj 1967, Sueña a los androides con ovejas electrónicas 1968 y llevada al cine por Ridley Scott como Blade Runner, La máquina preservadora de 1969, Gestar Scala de 1969, Ubik de 1969, uno de los títulos más celebrados, se ha hecho películas sobre ella, Laberinto de muerte de 1970. Tras divorciarse de Cleo, Philip mantuvo relaciones tormentosas con Annie Williams Rubinstein, con quien se casó en 1958 y se divorció en 1964. En 1960 nació su hija Laura. En el año 1966 contrajo matrimonio con Nancy Hackett, quien la abandonó debido a su adicción a las drogas en 1970. En 1973 se casó por quinta vez, ahora con Tessa Busby, y en 1967 nació su hija Isa y en 1973 su hijo Christopher. Al margen de su brillante incursión en la ciencia ficción, Dick también intentó escribir novelas al margen del género, aunque la misma no consiguieron la trascendencia de su mejor e influyente obra. En 1972 apareció la novela Podemos fabricarte. En el año 1975 consiguió el premio John W. Campbell por Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Y bueno, y uno largo, etcétera. Algo muy reseñable y muy triste es que el 2 de marzo de 1982 Philip K. Dick falleció de un ataque al corazón. Tenía 53 años, muy joven. Y podía haber seguido escribiendo buena ciencia ficción, la verdad. Pues nada, a partir de aquí lo que voy a hacer es directamente leer capítulos de una novela suya, que no la he dicho en ninguna de las que he comentado aquí. Se llama Nuestros amigos de Frolic 8, que sería esta. Es de la editorial Minotauro. Y nada, digo, lo que voy a comentar un poco es la sinopsis de qué va, ¿vale? Para que sepamos el contexto de la historia. A mediados del siglo XXII, algunas personas han mutado desarrollando una inteligencia extraordinaria o poderes paranormales, lo que se le ha permitido dominar al resto de la humanidad. Nick Appleton, un humilde trabajador, ha depositado todas sus esperanzas en su hijo Bobby, que aspira a entrar en el servicio civil y formar parte de la maquinaria del poder, pero no será aceptado, lo cual suma un fracaso más en la frustrante existencia de Nick.
Sin embargo, su vida y su actitud apocada se transforman cuando se enamora de la joven subversiva Charlotte Boyer y cuando Thors Provoni, que había emprendido un temerario viaje al espacio exterior en busca de aliados para los oprimidos, anuncia su inminente regreso a la Tierra, acompañada de un habitante del lejano planeta Frolic 8, que los ayudará a liberarse y establecer un nuevo orden mundial. Dick, maestro de la distopía más corrosiva, nos arrastra a un infierno de tiranía y corrupción, decadencia y alcoholismo, y retrata la impotencia del hombre corriente ante una sociedad que no comprende. No obstante, esta novela, repleta de acción, humor, potentes personajes, acaba siendo una historia de salvación individual y colectiva, en la que se reflexiona sobre los mecanismos de represión y la posibilidad de supervivencia de una sociedad dividida. La verdad es que está escrito hace ya bastante tiempo, pero el tema es que nosotros como seres humanos no cambiamos la forma de actuar, solo la carcasa. Somos como esos insectos que va depredando el planeta Tierra y que para crecer tienen que mudar, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, mudar de cascarón, bueno, va rompiendo el cascarón para ser más grande, ¿no? No me sale exactamente ahora lo que pretendía. Y nada, pues espero que os pueda gustar. Primera parte, ¿vale? Una traducción de Antonio Rivera, ¿vale? Primera edición de marzo de 2004. Este libro fue escrito por Philip K. Dick en 1970. No quiero examinarme, exclamó Bobby. Debes examinarte, pensó su padre. Si existe alguna esperanza para nuestra familia proyectada hacia el futuro, en los periodos que se extenderán mucho más allá después de mi muerte, la mía y la de Cleo. Permite que te lo explique de esta manera, dijo en voz alta, mientras se movía entre la muchedumbre por la acera deslizante en dirección al Departamento Federal de Calificaciones Personales. Las personas son todas diferentes entre sí y poseen capacidades diferentes. Él sabía esto sobradamente. Mis capacidades, por ejemplo, son muy limitadas. Ni siquiera soy apto para el rango de gubernamental G1, que es el más bajo. Le dolía tener que admitirlo, pero era la verdad. Y era preciso que el chico comprendiese cuán vital era esto. Es decir, no estoy cualificado en absoluto. Tengo un pequeño empleo no gubernamental, o sea, realmente nada. ¿Quieres ser como yo cuando seas mayor? Tú eres estupendo, alabó Bobby, con la majestuosa seguridad de sus 12 años. Oh, no, negó Nick. Para mí sí lo eres. Nick se sintió desconcertado, al igual que en muchas ocasiones últimamente al borde de la desesperación. Escucha, exclamó, y sabrás de qué manera está gobernada la Tierra. Hay dos entidades que maniobran una en torno a la otra, gobernando primero una y después otra. Esas entidades... Yo no soy ninguna de esas dos, se obstinó su hijo. Yo soy antiguo y regular. No quiero examinarme. Sé lo que soy, sé lo que tú eres y quiero ser lo mismo. En su interior, Nick sentía en su estómago reseco y encogido. Debido a esto, experimentaba una aguda necesidad. Miró a su alrededor y divisó un drug bar al otro lado de la calle. Más allá del tráfico de los coches cohete y de los vehículos más grandes de transporte público, guió a Bobby hacia una rampa para transeúntes y 10 minutos después había llegado a la otra acera. Entraré en el bar, solo tardaré un par de minutos, explicó Nick. No me encuentro demasiado bien como para llevarte al edificio federal en esta extraordinaria conjunción de tiempo y espacio. Condujo a su hijo más allá del ojo de la puerta, al oscuro interior de Drugba de Donovan,
lugar que nunca había visitado, pero que le gustó a primera vista. Ese chico no puede entrar aquí, le informó el camarero. Señaló un cartel que había en la pared. No tienen 18 años. ¿Quiere que piense que vende bocadillos a los menores? En el bar que yo frecuento, empezó a decir Nick, pero el camarero le cortó bruscamente. Este no es el bar que frecuenta, declaró, y se marchó a atender el parroquiano situado al otro extremo de la sombría sala. Ve a mirar los escaparates de al lado, ordenó Nick, dándole un codazo a su hijo e indicándole la puerta por la que acababa de entrar. Me reuniré contigo dentro de 3 o 4 minutos. Siempre dices eso, se quejó Bobby, pero salió a la acera llena a mediodía de una legión de individuos apretujados. Se detuvo un momento para mirar hacia atrás y después siguió andando, lejos ya de la vista de su padre. Tomaré 50 miligramos de fenmetracina, hidroclorida y 30 de astrodrina, pidió Nick, instalándose en un taburete con una solución de sodio acetil salisato. La astrodina, le advirtió el camarero, la hará soñar con muchas estrellas lejanas. Colocó un platito delante de Nick, cogió las píldoras y después la solución de sodio acetil salisato, que vertió en un vaso de plástico. Tras dejarlo todo frente a Nick, se puso de espaldas rascándose una oreja reflexivamente. Espero que haga su efecto, comentó Nick, tragándose 3 píldoras minúsculas, ya que no podía tomar más a finales de mes, y les ayudó a bajar con la solución salobre. ¿Lleva a su hijo a un examen federal? Nick asintió mientras sacaba su cartera. ¿Cree que está preparado? Continuó el camarero. No lo sé, contestó Nick escuetamente. Creo que todos lo están, le confió el camarero, apoyando los codos sobre el mostrador e inclinándose hacia él. Cogió el dinero de Nick y se volvió hacia la caja registradora para guardarlo. He visto chicos que iban allí 14 o 15 veces incapaces de aceptar el hecho de que ellos, o como en su caso, su hijo, no iban a aprobar. Lo intentan una y otra vez, siempre con el mismo resultado. Los nuevos hombres no dejarán que ingrese nadie más en el servicio civil. Quieren, mira a su alrededor y bajó la voz, no desean repartir la acción entre nadie más, aparte de ellos mismos. Diantre, si prácticamente lo admiten en los discursos gubernamentales. Ellos necesitan sangre fresca, le interrumpió Nick. Se lo dijo al camarero como tantas veces se lo había repetido a sí mismo. Ya tienen a su hijo, se rezongó el camarero. No es suficiente, dijo Nick tomándose la solución. Ya tenía como la fenmetracina hidroclorida le hacía efecto, aumentando su sentido del valor, su optimismo. En su interior experimentaba un poderoso resplandor. Si se descubriese, prosiguió. Perdonad, me he perdido. Si se descubriese, prosiguió, que los exámenes del servicio están manipulados, el gobierno tendría que dimitir antes de 24 horas y gobernarían los inusuales, sustituyéndolos. ¿Cree que los nuevos hombres desean que gobiernen los inusuales, Dios mío? Opino que trabajan juntos, murmuró el camarero, mientras se disponía a atender a otro parroquiano. ¿Cuántas veces? Pensaba Nick al salir del bar. Yo mismo he creído eso. Primero gobiernen a los inusuales, después los nuevos hombres. Si hubiesen planeado esto a la perfección, de manera que pudieran controlar el sistema de análisis personales, podrían constituir, como dije, una estructura de poder autoperpetua.
pero todo nuestro sistema político se basa en el hecho de la animosidad mutua de dos grupos. Y esto es la verdad básica de nuestras vidas. Esto y el reconocimiento de que a causa de su superioridad merecen gobernar y saben hacerlo con prudencia y sabiduría. Se movió por entre las masas transeúntes y llegó junto a su hijo, que estaba hechizado contemplando un escaparate. «Vámonos», dijo Nick, colocando su mano con firmeza sobre el hombro de su hijo. Las drogas le animaban mucho. «Ahí venden un cuchillo que inflige dolor a distancia», le dijo Bobby sin moverse. «¿Puedo tener uno? Si lo tuviese me daría más confianza en el examen». «Es un juguete», replicó Nick. «Aunque lo sea», suplicó Bobby. «Por favor, haría que me sintiese mucho mejor». «Algún día», pensó Nick, «no tendrás que gobernar por medio de infligir dolor. Gobernar a tus iguales y servir a los amos. Tú serás uno de los amos, y yo podré aceptar tranquilamente cuando esto suceda a mi alrededor». «No», se negó con rotundidad, conduciendo al muchacho hacia el denso tráfico de la acera. «Piensa en abstracciones, piensa en los procesos neurológicos. Esto es lo que te preguntarán». El chico se retrasaba. «Muévete», rugió Nick, urgiéndole a ir hacia adelante. Y sintiendo físicamente la repugnancia de su hijo, intuyó la irremediable presencia del fracaso. Desde hacía 50 años todo era igual. Desde el año 2085, en que fueron elegidos los primeros nuevos hombres, 8 años antes de que el primer inusual llegara a tan alto puesto. Después fue una novedad. Todo el mundo se preguntaba qué tal funcionarían en la práctica aquellos tipos de reciente e irregular evolución. Habían funcionado bien, demasiado bien. Para que les sucediese algún antiguo, disculpad. Mientras ellos podían equilibrar un grupo de luces brillantes, un antiguo solo podía cuidar de una. Algunas acciones basadas en procesos mentales que ningún antiguo podía concebir. No tenían parangón entre las primitivas variedades de las especies humanas. «Fíjate en ese titular», exclamó Bobby, deteniéndose ante un montón de periódicos. La captura de Proboni está cerca. Nick lo leyó sin interés, sin creérselo, y al mismo tiempo sin que le importase. En lo que a él le concernía, capturado o no, Thors Proboni ya no existía, pero Bobby parecía fascinado por la noticia, fascinado y asqueado. «Ni siquiera han capturado a Proboni», dijo el chico. «No lo digas tan alto», le aconsejó Nick, acercándose los labios al oído de su hijo. Se sentía profundamente inquieto. «¿Qué me importa que me oigan?», exclamó Bobby acaloradamente. Señaló la masa de hombres y mujeres que pasaban junto a ellos. «En realidad todos están de acuerdo conmigo». Miró a su padre con ira. «Cuando Proboni se marchó fuera del sistema solar», recordó Nick, «traicionó a toda la humanidad, a la superior y al resto». Así lo creía firmemente. Ya habían discutido el asunto muchas veces, aunque nunca lograron integrar sus opiniones contradictorias respecto al hombre que había prometido encontrar el otro planeta. Otro mundo habitable en el que los antiguos pudiesen vivir y gobernar. Proboni fue un cobarde, continuó Nick, y un submental. No creo que valga la pena perseguirle, aunque está claro que lo han localizado. Siempre dicen lo mismo, adujo Bobby. Hace 2 meses nos aseguraron que antes de 24 horas. Ahora un submental, repitió Nick, y por eso no cuenta. También nosotros somos submentales, insistió Bobby. Yo sí, asintió Nick, pero tú no. Siguieron caminando en silencio, ya que ninguno de los dos tenían ganas de hablar. El oficial del servicio civil, Norbert Weiss, sacó una tarjeta verde de la computadora procesal que había detrás de su escritorio y leyó atentamente la información. «Appleton, Roberts, lo recuerdo», se dijo Weiss. 12 años, padre ambicioso. Que había demostrado el chico en el examen preliminar, un notable factor E, muy por encima del promedio normal, pero... Cogió el videófono
interdepartamental y marcó el número de la extensión de su jefe, Jerome Pickman. Apareció el abolsado y alargado rostro, dejando de ver la tensión de su excesivo trabajo. ¿Sí? No tardará en llegar a la ciudad Appleton, advirtió Weiss. ¿Ha tomado ya una decisión? ¿Le aprobamos o no? Sostuvo la tarjeta delante del supervisor del videófono para refrescar la memoria de su superior. A la gente de mi departamento no le gusta la actitud servil del padre, opinó Pickman. Están extremado respecto a la autoridad que pensamos que tal vez podría imbuir su actitud negativa en el desarrollo emocional de su hijo. Suspéndale. ¿Del todo?, preguntó Weiss. ¿O en otro examen? Suspéndale para siempre, totalmente fuera. Le haremos un favor porque seguramente él tampoco desea aprobar. Ese chico tuvo una calificación muy alta, pero no excepcional, nada que necesitemos. Pero si hemos de ser justos con él, protestó Weiss. Precisamente por ser justo con ese chico, le suspenderemos. No es ningún honor, ningún privilegio conseguir una calificación federal sin una carga, una responsabilidad. ¿No cree, señor Weiss? Jamás lo había mirado desde ese punto de vista. Sí, se dijo, estoy abrumado por el trabajo, el sueldo es bastante bajo y como dijo Pickman, en él no hay honor sino una especie de deber. Pero tendría que matarme para que renunciase a él. Se preguntó por qué pensaba de ese modo. En septiembre de 2120, disculpadme, estoy bebiendo un poquito de café también. En septiembre de 2120 había obtenido el grado del servicio civil y desde entonces había trabajado para el gobierno, primero bajo un presidente inusual del Consejo, después con un presidente de los Nuevos Hombres, es decir, de uno de los dos grupos que últimamente ostentaba el control. Weiss, lo mismo que otros como él, como otros empleados del servicio civil, seguía en su puesto llevando a cabo sus habituales funciones, hábiles e inteligentes. Ya desde niño se había definido legalmente como un nuevo hombre. Su corteza cerebral mostraba visibles nódulos Roger y en la prueba de inteligencia exhibió una apropiada y magnífica capacidad. A los 9 años de edad ya había superado en ideas a un antiguo maduro. A los 20 podía proyectar mentalmente una tabla de azar de un centenar de números y también de más. Podía, por ejemplo, sin usar una computadora, determinar la posición del rumbo de un barco sujeto a 3 gravedades, pues gracias a sus innatos procesos mentales podía proyectar su situación en cualquier momento. Podía deducir una gran variedad de correlaciones desde una preposición dada, teóricamente o prácticamente. Ya a los 32, en una hoja ampliamente difundida, había presentado objeciones a la clásica teoría de los límites, demostrando, según su estilo propio y único, el posible retorno, al menos en teoría, al concepto de Zenon, acerca del movimiento progresivamente partido, utilizando como palanca de la teoría de Dune sobre el tiempo circular. Como resultado de esto obtuvo un puesto inferior en una rama inferior del Departamento Federal de Calificaciones Personales del Gobierno. Aunque original, lo conseguido no era mucho, al menos comparado con los adelantos logrados por otros nuevos hombres. En menos de 50 años, estos habían alterado el mapa del pensamiento humano. Lo habían cambiado en algo que los antiguos, la gente del pasado no podía entender ni reconocer. Por ejemplo, la teoría de la causalidad de Bernhardt de 2103. Bernhardt, que trabajaba en el Instituto Politécnico de Zúrich, había demostrado que pese a su enorme escepticismo, Hume
Estaba básicamente lo cierto respecto a que era la costumbre y nada más, lo que unía los acontecimientos, comprendidos por los antiguos como causa y efecto. Actualiza la teoría de las monadas de Leibniz, con resultado catastrófico. Por primera vez en la historia de la humanidad fue posible predecir los resultados de la secuencia física sobre la base de un espectro de predicados variables, cada uno verdadero, cada uno tan casual como el siguiente. Como consecuencia de esto, la ciencia aplicada a adoptar una forma nueva con la que los antiguos no podían competir en sus mentes, en un principio de casualidad significaba el caos. No podían predecir nada. Y aún había habido más. En 2130, Blaise Black, un nuevo hombre clasificado como G16, trastornó el principio de sincronicidad de Wolfgang Pauli. Demostró que la llamada línea vertical de la conectividad tan fácilmente proyectada funcionaba como factor predecible usando los nuevos métodos de selección al azar, como la secuencia horizontal. Así, la distinción entre las secuencias quedaba efectivamente destruida, liberando la física abstracta de la carga de una doble determinación, haciendo que todos los cálculos, incluyendo los derivados de la astrofísica, fuesen fundamentalmente sencillos. El sistema de Black, como lo llamaron, puso a fin a toda confianza en la tesorería y la práctica de la antigua. Las construcciones aportadas por los fundamentales fueron más específicas, al estar relacionadas con las operaciones referentes a entidades reales, así al menos tal como el nuevo hombre lo veía, su raza contribuyó a subyugar a los granjeros del mapa del universo reformado, y los inusuales efectuaron su tarea en la forma de aplicación de estas estructuras generales. Sabía que los inusuales no estaban de acuerdo con esto, pero no le molestaba. Yo tengo una clasificación G3, se dijo a sí mismo, y he hecho algo, he añadido un ápice a nuestro conocimiento colectivo. Ningún antiguo, por bien dotado que estuviese, lo habría conseguido, exceptuando quizás a Thors Proboni, aunque Thors Proboni llevaba varios años ausente. Ya no perturbaba el sueño de los inusuales, ni de los nuevos hombres. Proboni recorría incansablemente los linderos de la galaxia, buscando en su cólera algo vago, algo quizá metafísico. Una respuesta, por decirlo de alguna manera, una respuesta. Thors Proboni gritaba en el vacío ruidosamente, con la esperanza de obtener una respuesta. Que Dios nos ayude, pensó Weiss. Si alguna vez la encuentra, aunque lo cierto es que no temía a Proboni, ni tampoco le temía a sus semejantes. A medida que los meses se convirtieron en años, algunos inusuales nerviosos murmuraban entre ellos. Mientras Proboni no moría moría ni era capturado, disculpad. Thors Proboni constituía un anacronismo en la última de las antiguos que no aceptaba la historia, que soñaba con una acción ortodoxa e impensada. Vivía en un pasado decaído, la mayor parte del cual no era real, el pasado soñador y muerto que no podía ser recordado ni siquiera por un hombre tan bien dotado, tan educado y tan activo como Proboni. Es un pirata, se dijo Weiss, una figura casi romántica, toda una leyenda, perdona, en cierto sentido. Cuando muere, le echaré de menos. Al fin y al cabo, nosotros procedemos de lo antiguo y estamos relacionados con ellos a distancia. Es una carga, sintió ante su superior Pickyman. Tiene razón. Esta labor, este servicio civil con una clasificación es una carga, y pensó: yo no puedo volar a las estrellas, no puedo lograr algo que no existe en las remotas curvas del universo. ¿Qué sentiré cuando destruyamos a Thors Proboni? Mi trabajo sería mucho más aburrido y sin embargo me gusta. No renunciaría a él. Ser un nuevo hombre es algo importante.
Tal vez soy víctima de la propaganda, reflexionó. Cuando venga Appleton con ese chico, dijo Peckman, hágale a Robert todo el examen. Después dígales que la clasificación no estará hasta aproximadamente dentro de una semana. De esta forma podrían soportar mejor el golpe. Sonrió rígidamente y añadió, además no tendrá que darle usted la noticia, la recibirán por escrito. No me importaría comunicársela personalmente, adjuntó Weiss, pero sí le importaba porque probablemente no sería la verdad. La verdad, pensó, nosotros somos la verdad. Nosotros somos nosotros la creamos. La verdad es nuestra. Juntos hemos compilado. A ver. No sé si se quiere abrir la hoja. ¿Es aquí? Sí. Juntos hemos compilado una nueva carta. Mientras crecemos, la verdad crece con nosotros. Y nosotros cambiamos. ¿Dónde estaremos el próximo año? Se preguntó. No hay forma de saberlo, excepto para los videntes que hay entre los inusuales, que ven muchos futuros a la vez, como según la había oído, y le era de palcos. La voz de su secretaria llegó por el intercomunicador. Señor Weiss, un tal señor Appleton y su hijo pregunta por usted. Que pase, accedió Weiss, retrepándose en su cómoda silla, imitación de pelo de nauga, disponiéndose a recibirle. Sobre el escritorio estaba el formulario para el examen. Jugueteó con él reflexivamente, viendo por el ladrillo del ojo cómo adopta varias formas por un instante, y así cerró los ojos, le dio forma en su mente, tal como deseaba que fuese exactamente. Y por hoy es suficiente, es el primer capítulo de este libro. Y nada, espero que os haya gustado, y si no os ha gustado, os aguantáis. Y si no, la podéis ver en diferido. Así que un placer. Adiós.